A continuación, el hermano Heber compartirá un muy maravilloso testimonio muy maravilloso. Este testimonio es de la noche del 6 de mayo de 2024. En ese momento, el hermano Heber hablaba de profecías de la verdad, y muchísima gente estaba prestando atención, diciendo, el hermano Heber dijo, que Putin moriría el 7 de mayo. El hermano Heber profetizó que, el 7 de mayo de 2024, Putin moriría, el mismo día de su investidura. Así que, muchísima gente estaba siguiendo este asunto, y también muchos hermanos y hermanas comenzaron, uno tras otro, a enviar diversas noticias, y las enviaban, para contárselo a muchísima gente. Justo en ese momento, todos estaban muy atentos a, si realmente mañana, Putin, según la profecía del hermano Heber, moriría. Muchísima gente se preocupaba por esto. Esa misma noche, una hermana tuvo una experiencia maravillosa. Ella oró por este asunto diciendo, Padre Celestial, te pido, Padre, que la profecía del hermano Heber se cumpla, para que todos tus hijos sepan que el hermano Heber es tu siervo enviado, que es tu hijo, que es tu profeta, para que esta profecía se cumpla, y todos tus hijos puedan creer en el hermano Heber, creer en tu hijo. Entonces, esta hermana oró hasta la medianoche, y no pudo evitar reírse. Fue una risa muy extraña. Se reía muy fuerte. De manera muy exagerada, una risa que no podía parar de ninguna manera. Así que, el gatito que tiene en casa, incluso pensó, ¿por qué mi dueña se ríe de forma tan extraña? Se ríe tanto. ¿Y durante tanto tiempo? Se rió durante mucho tiempo. Se dice que, esa noche, se rió en 3 oleadas, 3 veces de forma muy intensa. Una risa que no podía detener de ninguna manera. ¿Por qué se reía? Estaba orando por el hermano Heber, pidiendo que se cumpliera la profecía, pero ella misma no sabía por qué razón. No paraba de reír, no paraba de reír. Se rió una oleada. Y luego, siguió riéndose otra vez. No sabemos cuánto duró cada oleada. Preguntémosle a la hermana Zawan. Hermana Zawan, en ese momento, el 6 de mayo de 2024. Aquella noche, cuando estabas orando, ya era la madrugada del 7 de mayo. Oraste hasta la medianoche. Y te reías. Tengo entendido que en total, te reíste en 3 oleadas. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo duró aproximadamente cada oleada de risa? Unos 2 o 3 minutos. Cada oleada duró 2 o 3 minutos. Cada oleada. Te reías y te reías. Te reías. Te reíste durante 2 o 3 minutos. Resulta que después de un rato, otra ola más, riendo, riendo y riendo. Y después de un rato, otra ola más, riendo y riendo. Entonces, la hermana aún quería seguir riendo. El hermano Heber dijo, escuché que, la hermana oró de inmediato, pidiéndole al Padre Celestial, oh Padre, tu hija ha reído, ya es suficiente. Te pido, Padre, que hagas parar a esta hija. Suficiente, suficiente. Y entonces, paró de reír, ¿verdad? Sí, realmente es maravilloso. Entonces, ¿por qué se reía la hermana? Es por una razón. Sobre esta profecía de la muerte del presidente Putin. Esta profecía se cumplirá. Y el Padre Celestial la cumplirá, haciendo que Rusia se divida. Entonces, la hermana Zawan no sabía por qué ella se reía tanto. Es porque el Padre ya había predestinado en silencio un hermoso plan para ella. Ella va a ser del reino espiritual de Israel, la madre de la patria. Entonces, que la madre de la patria se ríe con tanta alegría, es porque el reino del enemigo se dividirá. Es decir, el reino de Rusia se dividirá. Y así, en el futuro, Rusia se convertirá en un país débil. En un país mitad fuerte y mitad débil. Cuando se convierta en un país mitad fuerte y mitad débil, el reino de Israel ya se habrá convertido en una gran nación. Cuando el reino espiritual de Israel se convierta en una gran nación, entonces, aunque la bestia de 10 cuernos sea poderosa, pero, aunque mate a los hijos de Dios, pero no matará a demasiados, más allá de nuestra imaginación. Por supuesto que matará a muchos, muchos, pero será un país mitad fuerte y mitad débil. Si estuviera en su momento de mayor fuerza, casi habríamos sido exterminados por completo. Pero el Padre hace que Israel, hace que Rusia se divida. Después de la división, la alianza muchos años después. Al momento de la alianza, habría estado dividido por 10 años. 10 años de guerra civil. La guerra civil rusa, con el sur de Rusia y el norte de Rusia en guerra. 10 años de guerra civil hicieron que toda Rusia se convirtiera en un país sumamente debilitado. Pero después de 10 años, surgió un monarca muy poderoso, precisamente en el norte de Rusia. En esta parte tras la división, la Rusia del norte. Hay un monarca. Este monarca, llamado el gran pecador, llamado el gran malvado. Ese monarca es muy poderoso. Entonces él, a la Rusia dividida, Rusia de casi 10 años,
La alió de nuevo. Se alió. Y preparó 10 países. Para aliarse y convertirse en el reino de la bestia de 10 cuernos. Entonces, aunque se aliaron. Pero, después de todo, Rusia. Ya se ha agotado en gran medida. Entonces, él ya no tenía tanto poder. Y se convirtió en el reino de la bestia de 10 cuernos. Aunque él atacó fuertemente al pueblo de Dios. Pero, en aquel tiempo, atacó. Pero después de todo se convirtió en un reino en parte fuerte y en parte débil. Ya no tan fuerte. Así que, aunque fuimos matados en gran número, pero no hasta el punto de, tanto como para no poder, llegar a la destrucción de la nación. No llegaría a tanto. Es por esta razón. Entonces, acabamos de hablar el de la hermana Zawan. Hermoso testimonio en ella. Que relata que Putin de verdad ha fallecido. Ya está muerto. Entonces, ¿qué pasará después? Aparecerá. Rusia se dividirá en 10 naciones. Dividida en más de 10 naciones. Después de 10 años, Rusia volverá a formar una alianza. Al formar la alianza, él atacará al pueblo de Dios. Pero, antes de formar la alianza, la Rusia del Norte. La Rusia del Norte es el reino del rey del norte. Atacará al pueblo de Dios. Pero ¿y el reino del rey del sur? No atacó. O atacó, pero no está escrito en la Biblia. Es decir, el reino del rey del norte, al final de los tiempos, atacará al pueblo de Dios. Pero ¿cuándo? Se alíen. El reino del rey del norte se alíe con muchas naciones. Cuando se alíe con 10 naciones, entonces, él comenzará a atacar al pueblo de Dios. Pero porque durante su guerra entre el sur y el norte, cuando luchaban de un lado a otro, porque él no persigue al hermano Heber, ni persigue a los hermanos y hermanas, porque en ese tiempo, el Israel espiritual, apenas, surgía silenciosamente, no lo suficiente como para darse cuenta de, hacerle saber que debe matar al pueblo de Dios, no lo suficiente como para llegar a ese punto. Pero, después de 10 años de desarrollo, el Israel espiritual se convertirá, entre todas las naciones, en una gran y vasta nación, con una población que llega a todos los rincones de la humanidad. Todos los países, regiones, pueblos y ciudades tendrán hijos del Israel espiritual, para ese entonces, es decir, a partir de ahora, en unos 10 años. Aquellos que creen en el Evangelio se convertirán en personas del Israel espiritual, es decir, se convertirán en personas del pueblo de Dios. ¿Y hasta qué punto se multiplicarán? Tanto que en cada pueblo y ciudad habrá hermanos y hermanas nuestros. Hermanos y hermanas, ¿creen en esta profecía? Esta profecía es puesta por Dios en el hermano Heber, en el libro del profeta Daniel. Capítulo 2. Profetizó sobre un rey, llamado rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño. Soñó con una estatua enorme y alta que tocaba el cielo. Esta estatua era una estatua esculpida. Esta estatua tenía forma humana. Era la imagen de un hombre. Y entonces, la cabeza de esta estatua era de oro. La cabeza de esta estatua era de oro. El pecho era de plata. El vientre era de bronce. Las piernas eran de hierro. Y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Entonces, en el sueño, el rey estaba pensando en este sueño. Estaba pensando y diciendo, esta estatua enorme, ¿qué significa? De repente, una piedra cayó del cielo y golpeó los pies y los dedos de los pies, en la parte que era de hierro y barro. Entonces, después de que la piedra golpeara, esta gran estatua se desintegró por completo y dejó de existir. El rey tuvo un sueño como este. Este rey era en ese momento el rey del imperio babilónico, Nabucodonosor. Entonces el profeta Daniel le explicó el significado del sueño al rey. La explicación del sueño decía que la cabeza de esta gran estatua era el imperio babilónico. Después, cuando el imperio babilónico llegara a su fin y fuera destruido, surgiría lo que se llama el imperio persa, que es la parte de bronce, que es la parte de plata, que es la parte del pecho, y luego, llegando a la parte del vientre, que representa el poder del imperio persa, cuando éste estuviera a punto de ser destruido, aparecería un reino llamado el imperio griego. Después de que terminara el imperio griego, surgiría otro, llamado el imperio ruso. Luego más tarde, llegando a la parte de hierro y barro, es decir, los pies y los dedos de los pies, cuando eran en parte de hierro y en parte de barro, el ángel, el profeta Daniel, le dijo así al rey Nabucodonosor. En cuanto al significado de ser en parte hierro y barro, significa que en el futuro Rusia se dividirá. En ese momento, él no dijo que fuera Rusia. El hermano Heber lo interpretó como Rusia, refiriéndose a que, en cuanto a ser en parte hierro y barro, significa que, en el futuro Rusia se dividirá, dividiéndose en un reino de hierro y barro. El hierro es Rusia en el norte.
y el barro son los 10 países aliados. Es decir, los 10 cuernos de la bestia de 10 cuernos. El hierro es la bestia. Es decir, Rusia se aliará con 10 países. Y así como el hierro y el barro. El hierro y el barro. Ellos, aunque se mezclen. El hierro y el barro. No pueden unirse firmemente. Por lo tanto, y después de que Rusia se divida y se alíe, su fuerza no será como la de Putin. No como la de Putin, del tipo de la época en que gobernaba. Ese tipo de fuerza. Cuando Putin gobernaba, infundía temor en todas partes. Pero, en el futuro, cuando Rusia se divida, y se vaya a aliar, ya no será tan fuerte como el hierro de antes, sino que se convertirá en parte de hierro y parte de barro, un reino en parte fuerte y en parte débil. Pero, cuando Rusia se divida y se alíe de nuevo, en esa alianza habrá 10 reyes, junto con el presidente de Rusia del Norte, junto con el presidente de Rusia del Norte, gobernando juntos, los 10 reyes con el de Rusia del Norte, ese gran malvado, cuando estén gobernando, cuando todos los reyes gobiernen juntos. El Dios del cielo establecerá en el cielo un reino que jamás será destruido. Este reino no será dejado a ningún otro pueblo de la tierra, sino solo al pueblo de Dios. Entonces, ¿en qué momento? El Señor Dios establecerá un gobierno en el cielo. Establecer un reino es establecer un gobierno. Establecer un gobierno que nunca será destruido. Y entonces, ¿entregará este gobierno a su pueblo? Será durante la alianza de los reyes, es decir, Rusia, cuando se alíe de nuevo después de dividirse. Su alianza, la división durará, probablemente casi 10 años, alrededor de 9 a 10 años. El tiempo de la alianza será de 7 años. Entonces, de esos 7 años, de su alianza, al llegar a los 3 años y medio, se alían por 7 años, pero ellos no saben que este pacto es de solo 7 años, pero Dios ha determinado que su alianza durará solo 7 años. Pero cuando este pacto lleve solo 3 años y medio, cuando pasen 3 años y medio, bien, su Dios, que es la bestia de 10 cuernos. La bestia de 10 cuernos se refiere a los 10 reyes, y a esa persona, el gran malvado, aliándose con el líder de Rusia del Norte. Entonces, durante esta alianza, a la mitad de la alianza, es decir, a los 3 años y medio, Dios hará que en el cielo estalle una guerra. No estallará en la tierra, sino que estallará una guerra en el cielo. Esta guerra será del arcángel con Miguel. El arcángel Miguel y sus ángeles, luchando juntos contra el diablo Satanás. El arcángel atacará. El arcángel Miguel atacará al diablo Satanás, y el diablo Satanás también atacará al arcángel Miguel, luchando de un lado a otro. Entonces, los ángeles del arcángel y los ángeles de Satanás también lucharán entre sí. Habrá esta grave guerra. Durante esta guerra, Dios le dará la victoria al arcángel Miguel. Entonces el diablo y los suyos, y los ángeles del diablo, fueron arrojados juntos a la tierra. Solo por eso, el diablo y los ángeles del diablo, fueron arrojados a la tierra. Así que, Satanás en el cielo, ya no tiene autoridad. Y como Satanás no tiene autoridad en el cielo, entonces el reino de la bestia de 10 cuernos, el poder del reino se debilitó aún más. Entonces, la fuerza de la bestia de 10 cuernos radica en que el diablo Satanás está en el cielo, sentado en el trono de Satanás, sentado en el cielo de la Gran Babilonia, dentro del reino de Satanás en la Gran Babilonia, sentado en el trono dirigiendo la tierra. Pero ¿cuándo? Cuando este reino, el reino que es mitad hierro y mitad barro, es decir, el reino de la bestia de 10 cuernos, hace una alianza, el pacto, llega al tiempo de los 3 años y medio. Dios hace que Satanás en el cielo pierda su autoridad. Cuando Satanás, que originalmente era Satanás, estaba sentado en el imperio de la Gran Babilonia, dentro del reino celestial, sentado en el trono de Satanás, gobernando la tierra, pero en este momento Satanás es arrojado abajo. Entonces, Dios estableció un reino en el cielo. Este reino ya no pertenece a Satanás, sino que pertenece a este niño del Apocalipsis. Este niño se convierte en la descendencia de la mujer. Así que en este momento, Dios establece en el cielo un reino que nunca será destruido. Este reino no pertenece a ningún reino del mundo. Solo pertenece a los hijos del Israel espiritual. Por lo tanto, este reino permanecerá para siempre, y destruirá a todas las naciones y pueblos. Justo cuando ellos, el reino de la bestia de 10 cuernos, hacen la alianza de 3 años y medio. Entonces, el niño del Apocalipsis
Resucitó de entre los muertos. Muchísima gente. Resucitó de entre los muertos. Entonces, el hermano Heber todavía en la tierra. Y obtuvo el poder político. Sea la gloria al Padre y al Señor.